momento vamos a estar conversando con Ana Carolina Calvo Orrego, que está en Colombia y es directora y fundadora de Duelo Contigo. Ella, junto a su mamá, su hermano y su papá, protagonizaron uno de los primeros casos de eutanasia en Colombia. Hoy vamos a discutir sobre uno de los casos más comentados durante los últimos días, que lleva el nombre de Marta Sepúlveda. Pero ¿qué es la eutanasia en el caso de que sea un término poco conocido para algunos de ustedes o se presta a confusión? Es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que siga sufriendo, ya sea por la enfermedad o por algún tipo de sufrimiento emocional, mediante la infusión de medicamentos que son controlados a dosis muy elevadas para que pueda morir en paz, para que tenga un buen morir. Holanda fue el primer país del mundo en permitir la eutanasia en el año 2002. Aquí en Estados Unidos hay 70 millones de personas de 10 estados que tienen acceso a esta, lo que se llama aquí muerte asistida. Y en general son leyes de suicidio asistido, ¿no?, que se aplican cuando la supervivencia esperada es de 6 meses más o menos. Y en otros países como en Latinoamérica, recién por ejemplo en Colombia fue el primer país de la región, de nuestra región, en despenalizar la eutanasia y uno de los pocos del mundo donde hoy en día es legal, después que el Constitucional consagrara en el año 97 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal, cuando el paciente sufriera con mucho dolor y lo solicitara de forma voluntaria y la realizara un médico. Y justamente un caso en Colombia llevó este tema a titulares alrededor del mundo durante este fin de semana, ya que la semana pasada conocimos el nombre de Marta Sepúlveda, de 51 años, y ya tenía sentencia de la corte aprobando la decisión y su despedida iba a ser el domingo pasado. Pero 2 días antes, ella recibe una notificación de INCODOL, que es el Instituto Colombiano del Dolor, en Medellín, que es la institución de salud a cargo de aprobar o reprobar las condiciones para llevar adelante el proceso. Ella ya estaba aprobada, pero algo cambió. La historia la vamos a escuchar narrada justamente por Noticias Caracol, donde allí aparece la voz de Marta contando no solamente lo que ella pensaba de lo que iba a ocurrir, sino esta expectativa que tenía ante algo que todos o la mayoría de las personas tememos a veces conversar, pero ella recibía con mucha paciencia y con mucha paz, que era hablar de su propia muerte. Aquí está el caso. Ocurrió este viernes a las 8 de la noche. A la casa de la familia de Marta Sepúlveda en Medellín llegó esta escueta notificación que los dejó fríos. Se trataba de una comunicación de apenas 5 renglones en donde la IPS INCODOL les notificaba que había cancelado la eutanasia que Marta se haría este domingo a las 7 de la mañana. A escasas horas de su muerte digna, el sistema de salud le dio un portazo a la voluntad de Marta Sepúlveda. La IPS INCODOL de la ciudad de Medellín no puede echar para atrás una decisión que ya había tomado, la decisión de practicarle el procedimiento eutanásico a Marta, mucho menos 36 horas antes, sin que fuera citada, sin que fuera escuchada. El 6 de agosto pasado, a través de este documento, el Comité Científico del Instituto Colombiano del Dolor INCODOL certificó el avance progresivo y terminal de la esclerosis lateral amiotrófica que padece Marta Sepúlveda desde hace 3 años. Por eso concluyó: este paciente presenta una condición clínica de fin de vida, enfermedad incurable avanzada, con agotamiento de intervenciones razonables para el tratamiento de su enfermedad y rechazo por parte de la paciente de medidas invasivas de soporte, con síntomas físicos y psicológicos que generan sufrimiento y con capacidad para la toma de decisiones, por lo que se considera que cumple requisitos para acceder a derecho a morir con dignidad a través de eutanasia. Marta, su hijo Federico y su abogado recibieron esa decisión de la IPS con alegría, porque el mayor temor de esta mujer de 51 años era terminar postrada en una cama sin poderse valer por sí misma. Además, celebraban que sería la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la muerte digna en Colombia. Así se lo expresó a este noticiero Marta Sepúlveda. Ya sabes que el próximo 10 de octubre te vas a morir. ¿Esa certeza te da tranquilidad? Sí, mucha. Obvio que si no estuviera pues en este diagnóstico, pues, si me fuera a morir el día no estuviera tranquila, pero ya uno con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, ya pues lo mejor que me puede pasar es descansar. Y añadió convencida: yo sé que el dueño de la vida es Dios, sí. Yo sé, o sea, nada se mueve sin la voluntad de Él.
pues yo creo que él está permitiendo esto. Él me está premiando a mí, porque no voy a estar postrada en una cama. El reportaje causó revuelo nacional e internacional. Para no ir más lejos, hoy estuvo en la primera página del prestigioso Washington Post. El informe de Noticias Caracol es reseñado en el acta del pasado 8 de octubre de la IPS que reversó la autorización de la eutanasia de Marta. El día 3 de octubre se publicó una entrevista realizada a la paciente en un medio de comunicación nacional en la cual se evidencia una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente y sus familiares en las múltiples consultas médicas que se revisaron en el primer comité. Es decir, según este documento, Marta se vio demasiado sana en el reportaje como para acceder a la muerte digna. Por eso solicitaron una nueva valoración de urgencia y finalmente este viernes el comité científico, que fue el mismo que aprobó la eutanasia hace apenas 2 meses, señaló rotundo. Después de discutir y revisar nuevamente y de forma amplia y suficiente este caso, se concluye que ya no hay evidencia para considerar cumplimiento de requisitos definidos por la ley. La paciente tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor de 6 meses. Lo más paradójico es que el último informe neurológico de Marta del pasado 6 de octubre, usado por la IPS para frenar el procedimiento, advirtió lo siguiente sobre la paciente. Actualmente en proceso de muerte digna mediante eutanasia por decisión de la paciente y amparada en la nueva legislación. Para nosotros no deja de ser desconcertante que estos actuares irregulares por parte de la IPS hayan tenido lugar justo después de la viralización de la noticia de la decisión de mi mamá. Y esto porque antes no se nos había notificado de ninguno de estos procedimientos adicionales que se notificaron justo el viernes a las 8 de la noche. Quien habla es Federico Redondo Sepúlveda, el hijo único de Marta y su mayor cómplice. Según él, este giro inexplicable de la IPS resulta inaudito. Si bien esta circunstancia llevó a mi mamá a su estado anterior de desesperanza y tristeza, y eso no hay nada que lo cambie, también tenemos muy claro que es un hecho que ya pasó y que hay que enfrentar. Y aunque suene contradictorio, estaremos dispuestos a dar la pelea por la dignidad de mi mamá hasta las últimas consecuencias, ya que su decisión no ha cambiado en nada por este acontecimiento. Lucas Correa, abogado de la familia, añadió vehemente: tomaremos todas las acciones legales que estén a nuestra disposición. Interpusimos una acción de tutela para que sea un juez de la República quien proteja sus derechos constitucionales, particularmente su derecho a la muerte digna. Marta sigue decidida por la eutanasia. Ahora, además, tendrá que encarar una lucha legal para lograrlo. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Juan David Laverde, que está trabajando para Noticias Caracol, hizo esta entrevista y nos pareció interesante este reportaje, nos pareció interesante poder compartirlo completo porque allí narra la historia, en síntesis, de algo que ha ocupado en el tiempo, mucho tiempo, pero que fue resumido y que encontró su pared el fin de semana porque ella esperaba finalmente encontrarse, asumir su derecho a morir, pero no lo logró. Vamos a conversar como lo prometimos, con Ana Carolina Calvo. Ana Carolina es psicóloga y fundadora de la Fundación Duelo Contigo, pero su historia es muy interesante porque ella ha participado de un proceso y nada menos que el de su mamá. Junto a su hermano y su papá protagonizaron uno de los primeros casos de eutanasia en Colombia. Y sobre eso vamos a hablar después, porque es una historia de verdad muy inspiradora y retadora para aquellos que todavía en este tema se sienten incómodos al conversar. Pero vamos a tratar primero el caso de Marta Sepúlveda. ¿Cómo estás, Ana Carolina? Buenas noches. Hola, Julio, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Me da mucho gusto tenerte y especialmente porque no solamente nos vas a hablar desde tu capacidad como psicóloga y tu experiencia a través de la fundación, sino como alguien que ha sido parte de una historia similar a la de Marta, solo que en este caso no quedó truncada como el de Marta. La primera pregunta es, ¿fue un error? ¿Ocurrió de manera imprevisto que ella no pudo lograrlo? ¿Fue un error? Que se la hayan cancelado, sí. Exacto, ajá. Absolutamente. Le vulneraron varios derechos allí, en la forma y en el fondo, de hecho. En la forma porque el cambio de la decisión se da a partir de una valoración clínica que hace INCODOL, el Instituto Colombiano del Dolor, sin verla, sin hablar con ella. Es decir, emitieron un criterio médico
sin su consentimiento y sin su conocimiento. Y eso pues atenta contra los derechos del paciente. Vamos a decir que ella recibe esta aprobación a través de ciertas consultas y que cuando aparece en un programa de televisión, justamente a través de Caracol, quienes forman parte de esta institución deciden reprobarla o echar todo para atrás. Sí, el procedimiento aquí en Colombia es el paciente le hace la solicitud de eutanasia al médico. Este médico, independiente de que sea o no objetor de conciencia, es decir, que acepte o no aplicar un procedimiento de eutanasia, debe gestionarla, debe elevar la solicitud para su evaluación. La evaluación la hace un comité técnico científico interdisciplinario que tiene pues unos requisitos para conformarse, que es con un médico especialista en la enfermedad, con un psiquiatra o psicólogo clínico y un abogado. Ese es el comité establecido por la norma para poder evaluar el sufrimiento, el nivel del sufrimiento físico, psíquico, y que realmente no exista un tratamiento médico que garantice la calidad de vida. En el caso de la ELA, pues sabemos que esa es una enfermedad que tiene un nivel de deterioro muy acelerado y bastante cruel, es una enfermedad muy cruel. Entonces, después de la última sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que salió en julio, que ampliaba el derecho de eutanasia para personas con enfermedades graves e incurables, sin necesidad de que estuvieran terminales, que era como estaba antes, a partir de eso Marta puede acceder a la eutanasia, al procedimiento. A ella se lo aprueban el 6 de agosto, cumpliendo los criterios, ya está en un proceso de sufrimiento, su enfermedad no tiene un tratamiento que garantice la calidad de vida e inevitablemente la va a llevar a la muerte. Y en el medio, ¿qué ocurre? Y te lo pregunto porque he estado siguiendo la información y dentro de lo mucho que se puede escuchar, porque cada uno tiene su opinión, se dice que una agrupación de la Iglesia Católica se haya pronunciado en contra de este proceso, ¿no? Hace un poco más de 10 días, yo no recuerdo exactamente cuándo salió la nota de Juan David Laverde que estabas presentando, sí, donde ella aparece sonriendo y absolutamente feliz porque va a finalizar su sufrimiento. Y después de eso, la semana pasada aparece un comunicado de la Conferencia Episcopal de acá de Colombia, animando, en palabras de ellos, a Marta a que reflexione sobre su decisión para que la cambie. Y hubo pues algunos movimientos de agrupaciones de mal llamados pro vida, protestando ante la corte y exigiéndole a Marta pues cambiar su decisión. Después de eso, 36 horas antes, nos enteramos que a ellos les llegó por una carta, porque ni siquiera fue que los citaron, sino a través de una carta avisando que el procedimiento había sido cancelado, porque en el noticiero, en la nota donde ella aparece, se ve una mejoría de su situación de salud. Entonces, a Marta la castigaron por sonreírle a la muerte. Y eso me parece curioso. Cuando esta mañana hablabas tú con Zairene, nuestra productora, le decías justamente algo basado en tu propia experiencia con tu mamá, tema que vamos a tratar en el próximo bloque, porque es una historia llena de amor, especialmente por la forma en que ustedes lo están viviendo aún hoy. Decías que a veces la muerte y el sufrimiento no necesariamente tienen que estar divorciados de la risa y la tranquilidad, y que ella de alguna manera había sido penalizada por la sociedad porque estaba esperando su muerte, pero estaba feliz y tranquila. Sí, es que tenemos la representación de que asociamos la muerte con el castigo, ¿sí? No la ponemos como parte de la vida, y la muerte hace parte de la vida, del ciclo vital, y parte de la vida también es reírnos, también es estar alegres, también es tener miedo, tener rabia, estar tristes, todo hace parte de la vida. Y cuando sufrimos también hay momentos de bienestar, también hay momentos de alegría, también hay momentos donde nos divertimos, donde sentimos placer. Hace parte de los procesos. Entonces, y aquí en estos casos, en este tipo de enfermedades, cuando la persona tiene un deseo de morir y cuando este tipo de procedimientos, el poder ejercer la autonomía y control sobre la muerte, hace parte del marco valorativo de la persona, el poder
ver la posibilidad de acabar con la enfermedad y finalizar el sufrimiento produce satisfacción y eso va a dar alegría, porque es que es un sentido de autonomía que pocas veces tenemos la posibilidad de tenerlo. ¿Tú crees que nos falta educación entonces? Sobre la muerte, absolutamente. Muchísima. Hablamos muy poquito de la muerte. Sí, es el gran tema evitado. Por eso decía al principio que en tu caso, no solamente el haber tenido la posibilidad de acompañar a tu madre, sino asistir a otras personas a través de tu fundación, te da toda la autoridad para que lo que nos digas sea sostenido por la experiencia, más allá de los pequeños o grandes discursos alrededor de este tema. Una de las cosas que nos llamó la atención es que la opinión pública generó también participó un poco de esta discusión, y no sé si esto que finalmente la Corte decide revocar tiene que ver más con la obediencia o el miedo, en todo caso, a la opinión de los colombianos. Tú que estás allá y has podido vivir la historia en el paso a paso allá en el país, el hecho de la influencia de los medios de comunicación, ¿crees que haya sido la razón por la cual la Corte decide revocar? No, la Corte no fue la que revocó el procedimiento de eutanasia, sino la institución de salud, la clínica donde se le iban a hacer. ¿Sí? La Corte dictó sentencia, dijo que personas como Marta podían acceder a la eutanasia y ya queda en manos del sistema de salud. Entonces, lo que queda ahora por hacer, entiendo, en este recorrido es cuestionar este diagnóstico que dieron. Sí, pues Marta está en este momento empezando la batalla legal, digamos, contra las diferentes entidades, porque es que en Colombia la forma como está estructurada la salud, uno tiene, digamos, como una empresa aseguradora y están las clínicas y hospitales que son lo que llaman IPS, que, como Incodol. Ella empieza en este momento su batalla legal para apelar esa decisión y para buscar cambiarla. Entonces, por un lado puede apelar la decisión y al mismo tiempo pedir una segunda opinión a otro comité técnico científico para que le autoricen su eutanasia, pero de todas maneras hay unos procedimientos legales que hay que entrar a mirar porque el proceso que llevó a cabo Incodol es muy cuestionable, muy cuestionable. Y allí pues sí, la opinión pública en Colombia tiene mucho peso de un lado o de otro. De hecho, los magistrados de la Corte se pronunciaron al respecto, criticando absolutamente la decisión de Incodol, porque hay varios derechos contra los que atentan: derecho a la autonomía, a la libre autodeterminación y la ampliación del derecho de eutanasia a la posibilidad de hacerlo con enfermedades graves e incurables sin que esté terminal, se basa en el principio de que nadie debe ser sometido a torturas o tratos crueles e inhumanos, y obligar a una persona a vivir el sufrimiento que implica una enfermedad de estas es someterla a tratos crueles e inhumanos. Entonces, hay una crítica ahí desde la Corte muy fuerte y hay unos procedimientos legales que estarán evaluando los abogados de Marta y su familia por el procedimiento tan cuestionable que llevaron a cabo al valorarla sin verla. Estamos conversando con Ana Carolina Calvo, que es directora de la Fundación Duelo Contigo y psicóloga, por supuesto, y además porque ella acompañó a su mamá junto a su hermano y su papá en uno de los primeros casos de eutanasia en Colombia, y de ese tema vamos a ocuparnos en un momento nada más. Esta pregunta es un poco la sospecha de que a lo mejor el tema de la eutanasia, ahora que está en la conversación pública, se convierta en algo menos temido y haya más personas que decidan hacerlo. ¿Hasta qué punto el sistema está suficientemente resguardado de que alguien pueda cometer un error o anticiparse a algo que realmente no es consciente de lo que está haciendo? Para eso existen las valoraciones del comité. ¿Sí? La evaluación del sufrimiento tiene unos criterios, las enfermedades están lo suficientemente bien documentadas para poder ver la posibilidad de tratamientos y de garantías a la calidad de vida. Entonces, si las cosas se hacen bien desde el principio, no deberíamos tener posibilidad de esa duda, ¿sí? Yo sí me pregunto, por ejemplo, en este caso de Marta,
cómo hicieron la evaluación del sufrimiento, porque el comité de Incodol son 2 paliativistas, el especialista en la enfermedad que es un neurólogo y el abogado. No hay profesional de la salud mental en ese comité, entonces no sé cómo están evaluando el sufrimiento psíquico. Y yo pienso que ese es uno de los puntos de partida para este cambio de decisión, porque no hay cómo anticipar qué podía pasar con Marta después, claro. ¿Sí? O si realmente es un nivel de sufrimiento que es inaguantable, que por lo que he podido ver a partir de sus versiones sí, pero tampoco una valoración completa como para que hicieran ese cambio de criterio, a pesar de que sabemos que la ELA pues genera un sufrimiento muy intenso. Tú habías comentado que en el caso de tu mamá, cuando le aprobaron el proceso, le bajaron los síntomas, disminuyó el nivel de malestar y hubo un estado de relativo bienestar temporal que les permitió tanto a ella como a ustedes compartir esos últimos días de una manera más sana. Y lo pregunto desde lo humano y desde la ley, ¿hasta qué punto esto puede no solamente frustrar el intento de Marta de seguir adelante con la eutanasia, sino también en el caso que lo logre más adelante haberle complicado su proceso y tener como un doble trauma, ¿no? Es que no debería ser motivo de frustración si comprendemos cómo funcionan las enfermedades y cómo funciona el sufrimiento. La salud mental no está desligada de la salud física, nosotros no somos un rompecabezas, sino que está todo muy conectado. Y la carga psíquica, el nivel de malestar que producen estas enfermedades, hace que uno cargue un peso, hace cuenta un bulto de piedras, ¿sí? Entonces todo se va a sentir más porque el malestar emocional es muy alto. Con mi mamá, a mí me pareció increíble porque ella tenía muchísimas dolencias, el nivel de sufrimiento de mi mamá era muy alto, el dolor, las dificultades para dormir, las dificultades para comer, por ejemplo, ya cuando ella pide la eutanasia es porque el habla le estaba fallando, entonces ya no podía comunicarse, decir qué necesitaba o qué quería. Y una vez se lo aprueban y le definen fecha y le definen todo, ella empezó a hablar súper bien, el dolor desapareció, esas 2 últimas noches durmió como no había dormido en 15 años, y pudimos comer. No tuvo mayores, aunque no podía moverse, seguía sin poder moverse, hubo otras cosas que en ese lapso de tiempo mejoraron mucho, pero es que así funciona el sufrimiento, incluso cuando estamos en duelo funciona así, tenemos momentos de bienestar que después la persona en duelo suele sentirse muy mal porque pudo disfrutar, porque se pudo reír, porque se olvidó unos minutos de que estaba sufriendo, pero es que eso ocurre porque la mente necesita ciertos descansos. Y la certeza de la muerte, cuando hay este tipo de enfermedades, produce un descanso desde antes. Digamos que morir con estrés es un doble dolor al momento de morir, ¿no? Eso es lo que intentas decir. Yo creo que eso va muy de la mano de los valores y cómo configura la vida cada persona. Yo he acompañado a morir a personas que basados en su espiritualidad, en la religión, no, yo muero como Dios quiera, y hay un nivel de estrés y sufrimiento muy alto. A mí me parece muy doloroso, pero eso tiene que ver con la dignidad. Cada quien vive y muere como considera según su escala valorativa. Para mí fue muy bonito, por ejemplo, como murió mi mamá absolutamente tranquila, escuchando La vida es un carnaval de Celia Cruz, con toda su familia alrededor, incluso su hermana que vive en Canadá por videollamada, y haciendo chistes, riéndose. De hecho, ha sido muy doloroso para nosotros ver que el motivo de la cancelación de eutanasia de Marta fue que la vieron reírse, porque mi mamá, cuando empieza el procedimiento que le dan el primer medicamento, que es un ansiolítico, ella se empieza a quedar dormida y dice, bueno, me está dando sueño. Nosotros todos entendimos ya para dónde iba y nos quedamos callados, nos tensionamos, y la señora lo que va diciendo es, ¿y por qué nadie se ríe? Y lo siguiente es que había fallecido. Entonces, mientras las últimas palabras de mi mamá fue preguntando por la risa y la alegría, a Marta la castigan por eso. Entonces, personalmente nos ha dado muy duro aquí a la familia, pues directa. ¿Tú has tenido relación con la familia de Marta? A través de Twitter. Hemos intercambiado un par de mensajes, pero nada pues privado ni personal. Al regresar vamos a retomar el tema, vamos a hacer solamente una pequeña pausa y vamos a
a ir más profundo en la historia tuya como hija, acompañando a tu madre en este proceso. Y a su vez vamos a hablar de tu fundación, que creo que ha sido la forma de poder servir a partir de tu experiencia, la forma que lo estás haciendo en este momento. Volvemos en un momento nada más. Estamos conversando con Ana Carolina Calvo, que es la directora de la Fundación Duelo Contigo. Ella, junto a su mamá, su hermano y su papá, protagonizaron uno de los primeros casos de eutanasia en Colombia. Y además de su experiencia, estamos discutiendo sobre lo ocurrido este fin de semana con Marta Sepúlveda, la mujer colombiana a quien hace solo unos días debía practicársele también este procedimiento y que fue suspendido a raíz del reportaje que se vio en televisión en Caracol. Son las 8:37, regresamos en instante. Estamos al final del día, en actualidad, conversando con Ana Carolina Calvo, que es directora de la Fundación Duelo Contigo. Pueden encontrar información acerca de la fundación en duelocontigo.org. Ella acompañó a su mamá en el proceso de eutanasia y entiendo ya hace 5 años, ¿verdad, Ana Carolina? Sí, en febrero son 5. Vamos a ir a ese momento en el que tu mamá, ella toma la decisión, ella se los comenta a ustedes, ¿verdad? Sí, pues a mí. Comenzó contigo. ¿Cuál fue tu primera reacción o tu primera idea cuando cruza esta conversación con tu mamá pidiendo la eutanasia? No, es que una de las cosas que estamos peleando acá en Colombia es que esto sea una opción, al ser legal, que se le comunique a los pacientes. Porque tenemos el problema de que los pacientes no saben que esto es legal. Uh-huh. Mi mamá, bueno, como les decía ahora, de los últimos problemas que ella tuvo fue la dificultad para hablar. Uh-huh. Ella no se podía mover, no podía, era completamente dependiente y lo que le quedaba era su voz. Ella empezó a perder la capacidad de hablar, no se le entendía nada. Cuando se expresaba era realmente muy difícil. Y en algún momento recuerdo que fue saliendo de la ducha, ella estaba pues muy frustrada, se sentía muy mal y lo que me dice es que estaba tan mal que no podía ni siquiera suicidarse. Eso para mí fue impresionante. Yo estaba terminando la carrera en psicología y sabía que la eutanasia era una posibilidad en Colombia, entonces fui yo quien le dijo que podíamos buscar otras alternativas un poco menos traumáticas, pero que no sabía cómo funcionaban, entonces que teníamos que hablar con el médico. ¿Y su reacción cuál fue entonces cuando le propusiste esto? Le brillaron los ojos. Sí. Para ella fue como un regalo la noticia de que podía acceder a algo así. Me pidió de hecho que no dijera nada en la casa, uh-huh, que lo iba a pensar. No fue algo pues como de así, sino no lo voy a pensar. Como a la semana tuvo una crisis respiratoria y nos la íbamos a llevar al hospital y ahí fue donde soltó que si se la llevaban, ella estando en el hospital iba a pedir la eutanasia. Ahí fue donde el resto de la familia se enteró y bueno, nos sentamos a hablar del tema, porque ¿qué más? Y esa primera conversación, te pregunto, más allá de la curiosidad de lo que pasó con ustedes en la casa, en el hogar, como una referencia también para las familias que pueden tener esta conversación. ¿Cuál fue la reacción de, en este caso, tu hermano, tu abuela, que es la mamá de tu mamá? Pues mi hermano y yo respiramos profundo y bueno, si es lo que tú quieres, vamos a mirar pues cómo funciona y las posibilidades. Para mi abuela fue muy duro. Mi abuela era muy católica y bueno, pensar en la muerte de un hijo es de las situaciones más duras que se pueden presentar. Y para mi papá fue muy sorpresivo también, fue difícil procesar y entender además la cantidad de falsas creencias que hay alrededor de la eutanasia. En ese momento de alguna forma nos abordaron y nos cuestionaron mucho. Claro. Entonces fue discutirlo mucho, conversarlo mucho, esto qué significa, esto qué implicaciones tiene, moralmente está bien, está mal, qué pasa con las creencias, porque de alguna manera pues la muerte nos cuestiona. Entonces fue de hablarlo bastante. Imagino que esto habrá transformado la relación familiar o profundizado, ¿no?, los lazos familiares. Sí, claro. Con ella la dinámica, nos empezamos a fijar más en lo importante. Uh-huh. No porque vivimos demasiado rápido. La cotidianidad nos exige una velocidad que no nos permite
darnos cuenta de esas pequeñas cosas que son importantes y que pasamos por alto. Entonces, cuando le vemos de alguna manera la cara a la muerte, nos detenemos y nos damos cuenta de esos asuntos que son importantes, las conversaciones que importan, los momentos del día que disfrutamos y quedamos por sentado. Entonces empezamos a ver todo eso y también a pensar cómo iba a ser la vida sin ella, que era lo más duro, pero pues siempre funcionando para que ella estuviera bien el tiempo que estaba con nosotros y ella era feliz. ¿Qué tiempo pasó de la decisión hasta que un mes? Un mes apenas, ok. Y fue demorado, porque deberían, en 20 días se debería definir todo, pero porque también nos pusieron trabas, solo que logramos pues sortearlas, pero sí nos pusieron muchas trabas el sistema. Para poner a nuestra audiencia en contexto, vamos a recordar ese día en que Caracol TV contaba lo que había ocurrido en este caso, y allí podemos escuchar también la voz de tu mamá. Vamos a presentarlo. Hola, mi nombre es Olga Orrego. Yo padezco de esclerosis múltiple primaria progresiva y me estoy sometiendo al procedimiento de eutanasia. Olga Orrego pasó 16 años enferma, los últimos 3 paralizada del cuello para abajo. Nació en Colombia, pero vivió más de 30 años en Venezuela, donde se casó y tuvo a sus 2 hijos. Se dedicó a su crianza hasta que quedó postrada en una cama. Buscando mejor calidad de vida, se mudaron a Medellín, donde terminó paradójicamente buscando una manera digna de morir. Me hablaron mucho de la cancelación. Ella pidió que la grabaran y pidió a su familia poner en nuestras manos su testimonio para que su historia no se vuelva a repetir. A mí esta enfermedad se llevó mi pierna, mi tronco, mis brazos, mis manos, mi cerebro, ¿no? Es lo único que me queda ahí. Y pues yo decí que el día, hora y fecha de muerto digo yo, no mi enfermedad. En enero de este año, su hija Ana Carolina le dijo que esa decisión estaba respaldada por la Constitución colombiana. Si ese es tu deseo y tú estás tan segura que eso es lo que tú quieres, tú lo puedes hablar con tu médico. Eso en Colombia tú puedes solicitarlo y es legal y se llama eutanasia. Existe gracias a la sentencia T-970 del 2014 de la Corte Constitucional, y el primer paso es que el paciente terminal solicite la eutanasia a su médico tratante, en este caso perteneciente a la EPS Sura, lo cual hizo Olga por medio de esta carta fechada enero 13 del 2017. Ana Carolina estuvo a cargo de escribir y entregar la carta. Nunca me había costado tanto escribir algo. Las manos de ella eran así, y estirarle el dedo para ponerle la huella. La carta lleva 2 huellas, una que quedó mal y la otra que logré que me quedara bien. Pero escribirla fue lo más difícil. Entonces comenzó un calvario para esta familia. Según la resolución 1216 del 2015, lo primero que debe hacer el médico tratante, en este caso EPS Sura, es convocar un comité científico que debe pronunciarse dentro de los 10 días calendarios siguientes. Y si aprueba la eutanasia y el paciente reitera que ese es su deseo, el procedimiento se debe realizar en un máximo de 15 días calendario. Ella no estaba buscando empleo, ella estaba buscando calificar en un proceso legal y que es muy claro. Nos comunicamos con Sura, cuya sede principal está aquí en Medellín, y a manera de explicación nos reenviaron una carta que mandaron a la familia en la que dicen que si en algo se equivocaron, no fue de manera intencional. Sin embargo, después de una larga conversación con la familia, la EPS les envió una segunda carta donde reconocen que realizará las modificaciones necesarias de tal forma que a partir de la solicitud del paciente comiencen a contar los términos, es decir, los 10 días estipulados por la ley. Y admiten que tendrán que hacer más de una decena de ajustes para atender mejor estos casos. En su testimonio, Olga revela cómo fue esa espera. Y dilatar, mi familia estaba sumamente afectada. Y yo no sé, podemos decir que la salud mental de toda mi familia estuvo bastante comprometida. La EPS reconoció que este era el primer caso de eutanasia que recibía. Que me gustaría decir a las personas que están acá en mi casa, que lean la ley, que la apliquen, que la aprendan en memoria.
Finalmente, el 8 de febrero le dieron fecha para su muerte, 29 días después de haberla solicitado. Entonces comenzó la despedida. Le di todos los abrazos que yo quise, me le montaba a la cama clínica que ella me abrazara, nos dábamos besos y abrazos. Le decía, mami, pues pucha, me va a hacer falta. Olga Orrego murió el 10 de febrero a las 8:20 de la mañana, rodeada de su familia. Totalmente tranquila. De hecho, lo último que dijo es, ¿por qué aquí nadie se ríe? Logró hacerlos reír y su sonrisa fue lo último que vio antes de cerrar para siempre los ojos. Sus hijos llevan esa lección tatuada en el alma y también en sus brazos. ¿Por qué nadie se ríe? Dora Glotman, Noticias Caracol. Ana Carolina, ¿en qué te transformó a ti este proceso con tu madre? Mira, yo descubrí lo que es la autonomía, más allá de lo que dice el diccionario. Sí, ese ejercicio de la autonomía, de poder decidir sobre uno mismo, incluso en la muerte, fue algo muy potente para mí. Y por otro lado, la relación con la muerte también se transformó absolutamente, porque a mí me daba terror perder a mi mamá, me daba terror la muerte, como para cualquier persona, para la gran mayoría. Y esto me conectó mucho con una realidad que ocultamos, como decíamos al principio, de la que no hablamos, pero que también hace parte y que también puede ser bonita. Sí, me dio pues de alguna forma una línea de trabajo también. Sí, una de las cosas que deja claro tu hermano es la importancia de haber podido abrazar a tu madre y sin dudas, escuchándote hoy, muchos, además de estar aprendiendo de primera mano, porque lo has vivido en la experiencia acerca de la eutanasia, también estamos aprendiendo un poco del valor de la vida, ¿no? Del saber vivir. Y a veces en ese pequeño gesto de los abrazos nos deja este sentido de poder valorar tanto esos abrazos cuando estamos cerca y no esperar esos últimos momentos, que suele ser lo que más extrañamos al final de las personas que se van, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso, de hecho, mencionabas a Duelo Contigo surge de ahí precisamente, de esa reflexión, de bueno, ¿cómo hacemos en la realidad que hemos estado viviendo en este último año y medio, casi 2 años ya, para vivir y enfrentar la muerte, que es algo natural, que hace parte de la vida, pero que se nos trastocó por completo, y yo puedo reconocerme muy privilegiada por cómo pude despedir a mi mamá y cómo la pude acompañar y cuidar en ese momento. Sí, eso fue muy especial, que no quedara nada por decir, que no faltara nada, que no hubieran asuntos pendientes, sino que, bueno, además pues de lo doloroso de la pérdida y de tener que acostumbrarnos a vivir con su ausencia, la sensación del deber cumplido, esa satisfacción por el deber cumplido, es algo que no nos pueden quitar, que nos pertenece y nos va a acompañar siempre. Esto que aprendiste y esto que te ha hecho crecer como ser humano o evolucionar como ser humano, lo estás volcando a través de tu profesión, que es la psicología, aunque imagino que tu experiencia trasciende un poco todo lo que hayas aprendido desde la psicología solamente, a través de esta fundación. La fundación es Duelo Contigo, que estás explicando, se inició un poco con el deseo de servir, y justamente por eso te quiero preguntar acerca de estos últimos 2 años. La muerte ha estado sentada prácticamente en la mesa de nuestras vidas, ¿no? Con todo lo que pasó con el COVID. Desde tu lugar, desde la forma en que miras la muerte y entiendes los duelos, ¿qué crees que nosotros como sociedad, como seres humanos en general, nos quedó más claro o tendríamos que haber estado más claros después de vivir esa experiencia? Que hubiéramos necesitado de pronto tener más claro que la muerte hace parte de la vida, ¿sí? Mi abuela decía que para morir no hace falta sino estar vivo, y creo que tiene toda la razón, porque uno no sabe, uno no tiene la certeza de esto cuándo va a llegar y cuándo nos va a tocar. Y ya la pregunta ante la muerte es, bueno, ¿cómo estamos viviendo la vida? Si yo me muero mañana, ¿qué tan tranquilo estoy? ¿Sí? Y la pregunta por el cómo me quiero morir también puede producir un poco de tranquilidad. Yo, por ejemplo, tengo claro que si me muero mañana, pues me muero tranquila porque he hecho muchas cosas en la vida y me siento satisfecha. No quisiera morirme porque quiero hacer más cosas, pero
por donde voy estoy satisfecha. Ahora no me gustaría morir de COVID, por ejemplo, ¿sí? Me gustaría morir tranquila en mis términos. Y son preguntas que cuando nos las hacemos nos reconciliamos con la muerte y eso produce tranquilidad. La conciencia de finitud nos puede permitir disfrutar más la vida, a pesar de las dificultades que esta tiene siempre. Te agradecemos, creo que la pandemia nos ha dado un poco sobre eso. Te agradecemos mucho este rato. Ana Carolina ha volcado todo este aprendizaje, como decíamos, en Fundación Duelo Contigo. Pueden entrar a duelocontigo.org. ¿Están sirviendo solo a personas de tu país o lo hacen también a personas que vivan fuera a través de un sistema online? El grupo de apoyo, porque en este momento tenemos acompañamientos grupales, lo individual nos desbordó un poco, entonces nos estamos reorganizando para volver a él, pero el grupo de apoyo es por Zoom y sí, recibimos personas de todas partes realmente. Hemos acompañado gente de muchísimos países. Entonces, ahí está el link, se llama Jardín de Mariposas, está en servicios. Es los miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia. Ok. Igualmente la información la pueden encontrar simplemente si van a duelocontigo.org, ahí encuentran el contacto, ahí está incluso tu biografía y se pueden enterar más de ti. Estamos muy agradecidos por este rato y muy contentos de haberte escuchado. Ayer, cuando estábamos al aire en otro programa, alguien de tu familia nos hizo saber de tu trabajo y nos hizo el favor de poder establecer este puente que nos ha servido mucho. Así que te agradecemos muchísimo por eso. A ustedes. Qué bueno que toquen estos temas. De verdad, muchas gracias. Con mucho gusto. Y volveremos, seguiremos tocándolos. Son temas que tenemos que poner sobre la mesa. Como decíamos al principio, no podemos tener una opinión fácil sobre estos temas. Hay mucho que aprender, hay mucho que averiguar, hay mucho que conversar. Y esa es la intención también de este programa. Convertir en esta mesa de discusión o en esta mesa de diálogo todos los puntos de vista acerca de lo que significa estar vivos en este planeta y con las dificultades de estos tiempos y con las gracias de estos tiempos, en estos tiempos, con todo lo que eso significa.